Bien amigos, bienvenidos a Mundo de Bacterias. El tema que trataremos hoy será lo que son los vibrios, específicamente lo que es la especie Vibrio cholerae o Vibrio cholera. Bien, los vibrios son una de las bacterias más frecuentes en las aguas de superficies de todo el mundo. Van a ser bacilos aerobios, curvos y móviles, que poseen un único flagelo polar. Los serogrupos de Vibrio cholerae O1 y O139 producen cólera en el ser humano, en tanto que otros vibrios pueden ser causa de sepsis o enteritis. Y bien, ya que hemos comenzado a hablar del Vibrio cholerae, caractericémoslo, ¿no? Las características epidemiológicas del cólera son muy parecidas al reconocimiento de la transmisión de Vibrio cholerae en el agua y el desarrollo de sistemas sanitarios de agua. En el aislamiento inicial, Vibrio cholerae es un bacilo curvo en forma de coma, característica de Vibrio, de 2 a 4 micras de longitud. Se mueve por medio de un flagelo polar, como ya dije, y en el cultivo prolongado los vibrios pueden convertirse en bacilos rectos, que se parecen a las bacterias entéricas gram negativas. Ya que hablé del cultivo, lo caracterizamos, ya que el cultivo de Vibrio cholerae produce colonias convexas, lisas y redondas, que son opacas y granulosas en la luz transmitida. Muchos vibrios comparten un solo antígeno H, flagelar, termolábil. Los anticuerpos contra el antígeno H probablemente no intervienen en la protección de los hospedadores susceptibles. Vibrio cholerae tiene lipopolisacáridos, O, que le confieren una especificidad serológica. Existen por lo menos 139 grupos de antígeno O. Las cepas de Vibrio cholerae del grupo O1 y del grupo O139 producen el cólera característico. Pero en ocasiones, las cóleras que no son ni O1 ni O139 pueden producir una enfermedad similar al cólera. Los anticuerpos contra los antígenos O tienden a proteger a los animales de laboratorio contra las infecciones de Vibrio cholerae. El antígeno del serogrupo O1 de Vibrio cholerae tiene determinantes que permiten una tipificación adicional. Estos van a ser los serotipos Ogawa, Inaba e Icojima. Se han definido dos biotipos de Vibrio cholerae epidémico: el clásico y el TOR. El biotipo TOR produce una hemolicina que da resultados positivos en las pruebas de Boyd-Sprague y es resistente a la polimicina beta. También se pueden utilizar técnicas moleculares para tipificar a Vibrio cholera gracias a la biología molecular. Y pues se utiliza la tipificación para los estudios epidemiológicos, pero por lo general se llevan a cabo solo las pruebas serológicas en laboratorio. Vibrio cholerae O139 es muy similar al Vibrio cholerae O1 del biotipo TOR. Y Vibrio cholerae 0139 no produce el lipopolisacárido de O1, ni tienen todos los genes necesarios para elaborar este antígeno. El O139 elabora una cápsula de polisacárido, al igual que otras cepas de Vibrio cholerae no O1, en tanto que Vibrio cholerae O1 no sintetiza una cápsula. El Vibrio cholerae produce una enterotoxina termolábil con un peso molecular cercano a 84.000, que consta de subunidades alfa y beta. El gangliósido GM1 actúa como receptor mucoso para la subunidad beta, que favorece la entrada de la subunidad A en la célula. La activación de la subunidad A1 genera mayores concentraciones de AMP cíclico intracelular y da por resultado una hipersecreción prolongada de agua y electrolitos. Se presenta un incremento de la secreción de cloruro dependiente, de sodio y se inhibe la absorción de sodio y cloruro. Ocurre diarrea, incluso de 20 a 30 litros diarios, lo cual da por resultado deshidratación, un choque anafiláctico, acidosis y muerte. Los genes para la enterotoxina de Vibrio cholerae
se hallan en el cromosoma de la bacteria. La enterotoxina del cólera tiene una relación antigénica con LT de Escherichia coli y puede estimular la producción de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, no está clara la función precisa de los anticuerpos antitóxicos y antibacterianos en la protección contra el cólera. En condiciones naturales, Vibrio cholerae es patógeno solo para el ser humano. Una persona con acidez gástrica normal tiene que ingerir 1010 o más Vibrio cholerae para infectarse, cuando el vehículo es agua, pues los microorganismos son susceptibles al ácido. Cuando el vehículo es alimento, se necesitan un mínimo de 102 a 104 microorganismos por la capacidad amortiguadora del alimento. Todo fármaco o trastorno que disminuya la acidez gástrica vuelve a una persona más susceptible a la infección por Vibrio cholerae. Parte de los demás vibrios se multiplican bien a nuestra temperatura corporal. Y además en muchas clases de medios, incluidos los medios definidos que contienen sales minerales y asparagina, como fuentes de carbono y nitrógeno. Vibrio cholerae se multiplica bien en el agar TCBS, tiosulfito, citrato, bilis y sacarosa, en el cual produce colonias amarillas que son fácilmente visibles sobre un fondo de color verde oscuro de agar. Los vibrios son oxidasa positivos, lo que los distingue de las bacterias gram negativas entéricas. Es característico que los vibrios se multipliquen a un pH muy alto, en alrededor de 8.5-9.5, y que rápidamente sean destruidos por ácido. Por tanto, los cultivos que contienen hidratos de carbono fermentables se vuelven estériles con gran rapidez. En zonas donde el cólera es endémico, son apropiados los cultivos directos de las heces, en medios selectivos como el TCBS, y cultivos enriquecidos en agua de peptona alcalina. Sin embargo, los coprocultivos sistemáticos en medios especiales como el TCBS, por lo general no son necesarios ni rentables en zonas donde es bastante frecuente el cólera. Por lo general, el Vibrio cholerae fermenta sacarosa y manosa, pero no el azúcar araminoso. Una prueba de oxidasa positiva es un paso clave en la identificación preliminar de Vibrio cholerae de otros vibrios. Las especies del género Vibrio son susceptibles al compuesto O129, que es el fosfato de 2.4 diamino 6.7 diisopropilpteridina, que los diferencia de las especies de los géneros Aeromonas, que sí son resistentes a este compuesto. La mayor parte de las especies del género Vibrio son halotolerantes y el cloruro de sodio a menudo estimula su multiplicación. Algunos vibrios son halófilos y necesitan la presencia de cloruro de sodio para multiplicarse. Otra diferencia entre los vibrios y las aeromonas es que los primeros crecen en medios que contienen 6% de cloruro de sodio, mientras que las aeromonas no van a crecer en estos medios. Casi el 60% de las infecciones por Vibrio cholerae clásico son asintomáticas, lo mismo que casi el 75% de las infecciones por el biotipo del TOR. El periodo de incubación es de 1 a 4 días para las personas que presentan síntomas, lo cual depende en gran parte del tamaño del inóculo ingerido, que ya especificamos hace un momento. Hay inicio brusco de náusea y vómito y una diarrea abundante con cólicos abdominales. Las heces que se semejan característicamente a agua de arroz, así se lo conoce a las heces eliminadas durante un cuadro de cólera. Estas van a contener moco, células epiteliales y un gran número de vibrios. Hay una pérdida rápida de líquidos y electrolitos gracias a la diarrea, lo cual lleva a una deshidratación intensa, colapso circulatorio y anuria. La tasa de mortalidad sin tratamiento es de 25 a 50%. El diagnóstico de un caso de cólera real no plantea problemas cuando hay una epidemia. Sin embargo, los casos esporádicos o leves no son fáciles de distinguir de otras enfermedades diarreicas. El biotipo, el TOR, tiende a producir enfermedades más leves que el biotipo clásico, como ya hemos dicho. Para las pruebas de diagnóstico en el laboratorio de Vibrio cholerae, vamos a obtener primero lo que son las muestras. Las muestras para su cultivo contienen
consisten en la recaudación de los organismos en las muestras de mocos fecales. En lo que es el frotis, el aspecto microscópico de las frotis tomadas de muestras fecales no es distintivo. La microscopía de campo oscuro o de contraste de fase puede mostrar los vibrios que se mueven rápidamente. En su cultivo, como ya dijimos, se lo hace en agar TCBS. La multiplicación de los microorganismos es rápida en agar de peptona y en agar de sangre con un pH cercano a 9. Y se pueden obtener colonias características en un lapso de 18 horas. Para el enriquecimiento del medio se pueden incubar algunas gotas de heces durante 6 a 8 horas en caldo de taurocolatopeptona, que se encuentra en un pH de aproximadamente 8 a 9. Los microorganismos de este cultivo se pueden teñir o se pueden someter a un subcultivo para mejorar el rendimiento del cultivo y así hacer un mejor diagnóstico. Y pues las pruebas específicas se identifican también mediante las pruebas de aglutinación en portaobjetos, utilizando antisueros anti-O del grupo 1 y pues anti-O del grupo 139, mediante patrones de reacción bioquímica. Hablando de inmunidad, el ácido gástrico confiere cierta protección contra los virus cólera, ya que estos, como ya dijimos, se desarrollan mejor en un ambiente alcalino. Un ataque de cólera va seguido de inmunidad contra la reinfección, pero se desconoce la duración y el grado de inmunidad. En los animales de experimentación ocurren anticuerpos que protegen al hospedero. La parte más importante del tratamiento consiste en la reposición de líquidos y electrolitos para corregir la deshidratación grave y la hiponatremia debida a la diarrea intensa. Muchos antimicrobianos son eficaces contra el virus cólerae. Las tetraciclinas por vía oral tienden a reducir la emisión de heces en el cólera y abrevian el periodo de excreción de vibrios. En algunas zonas endémicas ha surgido resistencia al virus cólerae a las tetraciclinas. Los genes son transportados por plásmidos transmisibles y así van de generación en generación. Por último, hablar sobre lo que es la epidemiología, la prevención y el control. El control se basa específicamente en la educación y en la mejora de las condiciones sanitarias, sobre todo en el alimento y el agua. Se debe aislar a los pacientes, desinfectar sus excretas y realizar seguimiento a los contactos. La quimioprofilaxis con fármacos antimicrobianos puede ser útil. La inyección repetida de una vacuna que contenga lipopolisacáridos extraídos de vibrios o suspensiones densas de vibrio puede conferir una protección limitada a una persona que tenga una exposición intensa, ya sea por contactos familiares o en el ambiente de trabajo, pero no es una medida de control epidémico. Bien amigos, este ha sido el video sobre lo que son los vibrios, centrándonos en lo que es el Vibrio cholerae. Espero les sirva de mucho, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like. Y me despido no sin antes hacerles una pregunta. Históricamente han existido unas 6 pandemias en sucesión que mataron a millones de personas en todos los continentes debido al cólera. La actual pandemia, la séptima, comenzó en 1961. Pero, ¿cuándo llegó a América? Específicamente en América del Sur. Por favor respondan en los comentarios y también pongan en qué país comenzó a expandirse, para que así comiencen a interesarse un poco más sobre lo maravilloso que es este mundo de bacterias.